לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Alejandro Rubinstein en México para seguir hablando del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Como saben los oyentes, estamos recorriendo los nombres de los hijos de Jacob que dieron nombre a las tribus de Israel y hoy le toca el turno a Naftalí. Efectivamente, Jorge. Hoy acudimos a la onomástica histórica en la persona del segundo hijo de la concubina Bilhá, quien servía a Rachel y que le dio dos hijos, Dan y Naftalí. Pues bien, es en Bereshit, capítulo 30, versículo 8, en donde encontramos a Naftalí, hijo de Jacob y nacido en el siglo XVII antes de la era común, en Padán Aram, mismo que recibiera su nombre por la proclamación que al respecto hiciera su madre, diciendo: he luchado fuertemente con mi hermana, pero he prevalecido. No me detendré en la historia de Yosef y sus hermanos, pero sí es de citarse que Naftalí tuvo 4 hijos, Yazil, Guni, Gezer y Shilem, quienes descendieron con su padre a Egipto para conformar el conglomerado de 70 hebreos que fueron la simiente de lo que más de 2 centurias después sería el pueblo de Israel. La bendición de Jacob para Naftalí fue la siguiente, y aparece en Génesis en el capítulo 49, versículo 21. Naftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. La sierva es la hembra del venado. Y hay varias menciones de los pies de sierva en la Biblia, como es el caso de los Salmos, en cuyo capítulo 18, versículo 33, se dice: Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. O también en el del profeta menor Habacuc, en el capítulo 3, versículo 19, donde se dice: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Las siervas son tan ágiles con sus patas que pueden escalar terrenos muy escabrosos. Eso les permite subir muy alto en las montañas con facilidad. De hecho, el territorio asignado a la tribu Naftalí está al norte de Israel y es una región montañosa. Cuando Josué conquistó la tierra de Canaán, la tribu Naftalí se estableció en el mar de Galilea, conocido en hebreo como Yam Kineret, al oeste del río Jordán. El nombre femenino asociado al de Naftalí deriva de la voz Ayelet, que significa, pues literalmente, sierva. Precisamente después del Éxodo y la estancia en el desierto por 40 años, la tribu de Naftalí recibió de Moisés su bendición de la siguiente manera, como aparece consignado en Deuteronomio 33, versículo 23. Y de Naftalí dijo: Naftalí, colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Naftalí estaba a la par del mar de Galilea, que en realidad es un lago. Pero la referencia a tomar posesión del mar y del sur probablemente se refiere a la ruta comercial que pasaba a través de sus tierras, la cual recibía el nombre de Vía Maris, vía marítima. Esta ruta conducía a Babilonia y a Egipto y pasaba a la orilla del mar Mediterráneo. Este paso comercial ayudó a la prosperidad de la región. Como consecuencia del exilio impuesto por los asirios, la tribu de Naftalí desapareció de la historia, ya que se confundió entre los demás pueblos, por lo que fue una más de las 10 tribus perdidas de Israel. En el territorio de Naftalí está el valle de Ginosar, al noroeste del mar de Galilea, que producía frutos abundantes y de manera muy rápida. Ya que su tierra era productiva, tenía entonces Naftalí tiempo
para estudiar la Torá. Y el Targum, o la traducción, tradujo de esta siguiente manera: su heredad producirá frutos, por los cuales agradecerán y bendecirán a Dios. Hay fuentes que muestran que los descendientes de Naftalí poblaron Noruega, pero bueno, esto no es claramente una prueba contundente, aunque si bien se dice que el idioma noruego es muy melodioso. Jacob también le dijo a su hijo Naftalí que él pronunciará hermosas palabras. He asentado que el nombre de Naftalí significa lucha, lo cual resultó francamente profético. Esta tribu probó ser gente luchadora. En el tiempo de los jueces, ellos pelearon dándolo todo junto con la tribu de Zebulún. La historia de la tribu no está exenta de incidentes emocionantes y heroicos. Barak, hijo de Abinoam, de Kadesh Naftalí, fue el líder elegido de Israel en la guerra contra Yabín de Hazor y su capitán Sisera. Instado por la profetisa Débora, reunió a 10,000 hombres de Naftalí y Zebulón en Kedesh y marchó al monte Tabor. Esto lo asienta el libro de Jueces en el capítulo 4, en los versículos 10 y 18. De su conducta en la batalla que siguió, el canto de Débora dice así: Zebulún fue un pueblo que puso en peligro sus vidas hasta la muerte, y Naftalí en los lugares altos del campo. Igualmente listos estaban para reunirse a la llamada de Gideón y hacer un servicio valiente contra los midianitas. Esto se encuentra en el mismo libro, pero en los capítulos 6, versículo 35 y 7, versículo 23. El libro de las Crónicas, en su primer tomo, nos indica que Naftalí envió 1,000 capitanes y con ellos, con escudo y lanza, 37,000 al rey David en Hebrón. Aparece esto en el capítulo 12, versículo 34. Zebulún era un pueblo que despreció su vida y hasta la muerte, ya lo dijimos. Y Naftalí también se destaca precisamente por las alturas del campo. Y esa proximidad de Naftalí a Fenicia lo llevó, pues de alguna manera, un tanto complicada, por utilizar la palabra menos virtuosa, a tener relaciones sexuales constantes con la gente de ese país. Hiram, el famoso obrero de bronce que Salomón trajo de Tiro, era hijo de una mujer de Naftalí y un hombre precisamente de esa zona, de Tiro. Lo consignan los libros de Reyes y de Crónicas. Y puede haber habido una fusión de la gente de la tribu de Dan, en el norte, con los naftaelitas. Josephus Flavius, para ser exacto, su nombre en latín, nos indica que él describe al país en su tiempo, en la era en la que él escribió, que es alrededor de 2,000 años atrás, como un área muy poblada, y al pueblo como resistente, diligente y valiente. Por lo que corresponde a la integración de las letras de este nombre, se escribe en hebreo de la siguiente manera: Nun, que vale 50, Fei, que vale 80, Taf, 400, Lamed, 30, y finalmente Yod, que vale 10. Así, este nombre tiene un valor gemátrico de 570 y su estructura cabalística es como sigue. A Nun le corresponde el elemento agua, a Fei la tierra. La Taf es igual agua, la Lamed es aire y se concluye con la Yod, que es tierra. De esta manera podemos también indicar que el nombre tiene una prevalencia en el elemento agua. Entonces, si tomamos el valor gemátrico y lo traspolamos a vocablos o frases que son acordes al personaje de hoy, se pueden analizar los siguientes. Ish Gibor Hail, un hombre fuerte para la guerra. Eretz Megureja, la tierra donde vives. Bemishak Milim, y ya vimos que podemos jugar con las palabras tanto de hombre como mujer que nos indican los nombres
que van acordes a esta tribu. Entonces, Bemishak Milim es con el juego de palabras. Aor Vahoshech, la luz en la obscuridad. Vavieni lezion ileja, y me traerás a la tierra de Sión. Veyodea dat vadin. Esta frase va acorde a su nivel de estudio de la Torah porque indica que conoce la norma religiosa y también el juicio. Tov le Elohim velanashim, bueno para Dios y para el pueblo en general. Ishmereja, que te cuide. Y finalmente, que Gaón Talmudí, como un estudioso del Talmud. En relación a la popularidad de este nombre, evidentemente podemos decir que no lo es mucho, toda vez que ni siquiera hay una estadística adecuada que nos pudiera decir en distintos países cómo se emplea o si tiene alguna frecuencia que pudiera destacarse. Sin embargo, la gente opina que es un buen nombre, que es masculino, clásico y maduro, muy formal, de la clase alta y más bien natural, pleno, fuerte, refinado, indudablemente extraño, complejo, serio y, claro, podemos decir que muy intelectual. En los censos de 1096, en la zona renana, así como en el de 1298, en el sur de Alemania, no hay ni siquiera conocimiento de que este nombre fuera empleado en el mapa Ashkenazí. ¿Acaso es de citarse el único caso de un poseedor de tal apelativo quien fuera enterrado en Nuremberg en el siglo XIV? Es en la Europa Central y en Checoslovaquia, con mayor precisión, en donde se registraron más casos de empleo del nombre que como consecuencia de su kinui, o como lo hemos visto en otros programas, el kinui es el nombre común, el nombre popular, es el de Hirsch y hasta Hertz, que se hizo medianamente popular. Hay que aclarar que las tres voces ahora expresadas significan siervo en alemán y también lo significan en el idioma yiddish. Las variaciones y derivados de Naftalí son como sigue: Naftale, Naftole, Naftule, Naftal, Naftl, Naftalke, Naftalek, Nefl, Nafte, Naftol, Naftl, Naftolke, Tole, Tele, Tolye, Naftulche, Tule y concluimos con Tulke. En cuanto a personajes destacados con este nombre, son de citarse a Ben Naftalí, quien publicaron la Biblia con vocales y acentos entre el siglo IX y X de la Era Común. Naftali Busnash, jefe del Estado argelino a principios del siglo XIX. El rabino cabalista ruso-alemán del siglo XVII, Naftali Cohen. También es de citarse de manera muy preponderante a Naftali Herz Imber, un poeta del siglo XIX y nada menos que el autor de la letra del himno nacional de Israel, el Atikva. El político israelí Naftali Bennett, y en un lugar muy especial a Eliakim Ben Naftali, un escritor italiano del siglo XV, quien escribió una obra conteniendo selecciones del Talmud y del Midrash bajo el título de Tov Shem Tov. Bueno es el buen nombre, como el título de este programa. ¿Qué te parece, Jorge? Pues que este cierre ha venido como anillo al dedo. Así que vamos a aprovechar, saludarte este fin de año gregoriano y convocarte para dentro de 2 semanas para seguir hablando de estos otros hijos todavía que tenemos que hablar de Jacob y de muchos nombres más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.